Hola a todos. Hoy nos sumergiremos en una de las páginas más oscuras y controvertidas de la historia inglesa para examinar el destino de una reina cuyo nombre se convirtió en sinónimo de crueldad, pero cuya vida estuvo llena de tragedias personales. Se trata de María I Tudor. María I Tudor, reina de Inglaterra e Irlanda, desde 1553 hasta 1558. Su nombre, como un hierro candente, está grabado en las páginas de la historia británica, dejando tras de sí una estela de sombrías asociaciones, las hogueras de la Inquisición, el fanatismo religioso, la crueldad injustificada. Su reinado coincidió con una encrucijada turbulenta y decisiva, el ocaso de la Edad Media y el amanecer de la treboshna y llena de contradicciones temprana Edad Moderna. Fue hija del poderoso Enrique VIII y de la princesa española Catalina de Aragón, representante de la dinastía Tudor, a la que, por supuesto, no glorificó ella, sino su media hermana, Isabel I la Grande, hija de Enrique de su escandaloso matrimonio con Ana Bolena. Con el reinado de María, la historia de los Tudor no concluyó, sino que dio un giro asombroso, casi suicida, un viraje brusco hacia un lado completamente inesperado y arcaico, como intentando hacer retroceder el inexorable curso del tiempo. Su tragedia no radicó solo en sus desgracias personales, sino también en una profunda incomprensión de las fuerzas históricas que ya estaban cambiando irreversiblemente la faz de Inglaterra y de toda Europa. El caso es que para la dinastía Tudor en general, comenzando por su fundador Enrique VII, y continuando con Enrique VIII, especialmente durante el período de sus reformas, e Isabel I, fue característico un apoyo pragmático, aunque no siempre consecuente, a las nacientes relaciones burguesas, el fortalecimiento de la estatalidad nacional, el fomento del comercio y la navegación, y, lo que es especialmente importante, la realización de la reforma, es decir, la ruptura con la Roma papal y el establecimiento de la Iglesia anglicana. Este apoyo fue, por regla general, razonable, carente de extremos, al menos en teoría, y dirigido a fortalecer el poder real y la unidad nacional. Y por supuesto, una consecuencia inevitable de este rumbo fue la creciente rivalidad con la España católica, principal baluarte de la contrarreforma en Europa. Con María, en cambio, todo fue diametralmente opuesto. Ella, en esencia, emprendió un intento desesperado y condenado al fracaso de detener el tiempo, de congelar a Inglaterra en el pasado, alzando la bandera de la contrarreforma militante. En esto recordaba al emperador romano Juliano el Apóstata, que gobernó en el siglo IV de nuestra era, quien también intentó en vano restaurar el paganismo en un imperio romano ya profundamente cristianizado. María no solo quería devolver a Inglaterra al seno de la Iglesia católica, aspiraba a restaurar aquel modelo de relaciones entre la corona, la Iglesia y la sociedad que ya se estaba desvaneciendo irreversiblemente, ignorando al mismo tiempo el crecimiento de la conciencia nacional y los cambios económicos provocados por la reforma. Semejante política, contraria a las principales tendencias del desarrollo histórico y a los sentimientos de una parte considerable de la sociedad, solo podía intentarse mediante la violencia directa e implacable. Así actuó precisamente María, quien pasó a la historia para siempre con el aterrador apodo de María la Sanguinaria, o en inglés Bloody Mary. Y eso que al principio, en su juventud y en el momento de su ascenso al trono, fue objeto de amor y compasión popular, incluso durante un tiempo un verdadero ídolo como princesa injustamente perseguida, humillada y ofendida. Pero ese mismo pueblo, que tanto la compadecía sinceramente y se alegraba de su coronación, más tarde, al enfrentarse a su terror religioso, no dudó en llamarla la Sanguinaria. Este apodo aparece en panfletos protestantes y obras de historiadores, como John Foxe, con su monumental Libro de los Mártires, ya durante su vida o inmediatamente después de su muerte, quedando unido a ella para siempre. Foxe, él mismo un exiliado protestante, recopiló detallados testimonios sobre las persecuciones, creando una poderosa herramienta propagandística que definió durante siglos la percepción del reinado de María. Y a su sucesora, Isabel I,
Le costó no pocos esfuerzos, tacto y sabiduría política superar las gravísimas consecuencias de esta política destructiva, curar las heridas infligidas a la sociedad y encontrar el camino hacia la reconciliación nacional a través del llamado Acuerdo Isabelino sobre cuestiones eclesiásticas. Indudablemente, para un comportamiento tan extraño, irracional, casi antinatural de un monarca que iba en contra de los intereses de su propio país y dinastía, debieron existir razones muy serias y profundamente personales. Y el destino trágico y quebrado de María Tudor realmente explica mucho de su carácter y sus acciones, aunque no los justifica. Su vida es una sucesión de pérdidas, humillaciones y decepciones que templaron su voluntad, pero al mismo tiempo la hicieron desconfiada, inflexible e incapaz de compromisos. Nació el 18 de febrero de 1516 en el Palacio Real de Placentia, en Greenwich, que era la residencia favorita de los Tudor. Su padre fue el famoso Enrique VIII, quien se convirtió en rey en 1509. Durante los largos años de su reinado, casi 38 años, cambió hasta volverse irreconocible. Subió al trono joven, educado, encantador y, al parecer, casi un humanista, que amaba no solo los torneos de caballería, la caza y la música. Él mismo componía poemas y obras musicales, por ejemplo, la famosa Pastime with Good Company, sino también la literatura antigua, y patrocinaba a los eruditos. El gran Erasmo de Róterdam, amigo y colega de Tomás Moro, escribió una oda elogiosa en su honor y depositó en él grandes esperanzas como monarca ilustrado. Como su primer consejero, Lord Canciller, Enrique nombró precisamente a Tomás Moro, autor de Utopía, un hombre de altísima cultura y principios morales. Y a él mismo, su amigo y mentor, lo ejecutó sin piedad en 1535 por haber rechazado, permaneciendo fiel a la Iglesia Católica, la Reforma Real, y haberse negado a reconocer a Enrique como cabeza de la Iglesia Anglicana. Al final de su vida, Enrique VIII se convirtió en un tirano desconfiado, cruel, que sufría de obesidad. Se sabe que su cintura alcanzaba los 137 centímetros, y de numerosas enfermedades, como gota, úlceras en las piernas, posiblemente diabetes tipo 2 o incluso sífilis, aunque sobre esto último los historiadores debaten, que envió al cadalso o a la horca no solo a 2 de sus esposas, sino también a numerosos cortesanos, sacerdotes y gente común. En el momento del nacimiento de María, el rey Enrique VIII llevaba ya 6 años casado y esperaba con impaciencia, rayana en la obsesión, el nacimiento de un heredero varón. Y un heredero, según las concepciones de entonces, solo podía ser un niño, un príncipe, capaz en el futuro de sostener firmemente las riendas del gobierno y continuar la dinastía. Entonces nadie podía imaginar el papel excepcionalmente importante y glorioso que desempeñarían en la historia de Gran Bretaña precisamente los reinados femeninos, desde Isabel I la Grande, creadora de la Edad de Oro de Inglaterra, y la reina Victoria, símbolo del poderío del Imperio Británico, hasta Margaret Thatcher, la Dama de Hierro del siglo XX. En la Europa medieval y de principios de la Edad Moderna, predominaba la convicción de que la mujer, por su naturaleza, era débil, irracional y no estaba destinada al poder. Su lugar estaba en el hogar. La transmisión del trono por línea femenina se consideraba una medida extrema e indeseable, plagada de disputas dinásticas y guerras civiles. Por ejemplo, la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra en el siglo XV, cuyo recuerdo aún estaba fresco. La sola idea de una mujer en el trono desafiaba el orden establecido, basado en concepciones patriarcales. La esposa de Enrique VIII, en aquel momento, era Catalina de Aragón, infanta española, hija de los famosos reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Era 6 años mayor que Enrique, piadosa, educada y al principio amada por su marido y por el pueblo. Y realmente tuvo hijos varones, pero solo muertos o que morían en la infancia. En 1510 tuvo una niña muerta. El 1 de enero de 1511 nació el esperado príncipe Enrique, duque de Cornualles, pero murió a los 52 días. Luego siguieron más abortos espontáneos e hijos nacidos muertos.
Después de varias tragedias de este tipo, cuya culminación fue el largo, doloroso y humillante proceso de divorcio para la reina, formalmente llamado anulación del matrimonio, que ella nunca reconoció hasta el final de su vida, firmando como Catalina, reina de Inglaterra, su destino quedó sellado. Este período, conocido como el Gran Asunto del Rey, duró 6 años, desde 1527 hasta 1533, y provocó cambios tectónicos en la historia inglesa. La siguiente esposa de Enrique, la ambiciosa y encantadora representante de la nobleza cortesana inglesa Ana Bolena, por quien el rey emprendió la ruptura con Roma, se convirtió en madre de Isabel, la futura Isabel I, pero al no poder darle un hijo al rey, también tuvo abortos espontáneos. Fue acusada de traición estatal y conyugal, incluyendo incesto con su propio hermano y relaciones con otros hombres, y decapitada en la Torre de Londres en 1536. Su caída fue tan rápida como su ascenso. Solo 11 días después de la ejecución de Ana, el rey se casó con Juana Seymour, una dama de honor tranquila y modesta, quien finalmente, en 1537, le dio el esperado hijo, el futuro rey Eduardo VI. Sin embargo, la propia Juana murió de fiebre puerperal 12 días después del parto. Enrique VIII la consideraba su única esposa verdadera, ya que le había dado un heredero, y fue enterrado junto a ella en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. También estuvo Ana de Cleveris, una princesa alemana, cuyo matrimonio fue organizado por razones políticas por Tomás Cromwell para crear una alianza anti-Habsburgo. No le gustó tanto al rey físicamente, supuestamente la llamó yegua flamenca, que anuló el matrimonio a los 6 meses, despidiéndola con una generosa pensión y el título de amada hermana del rey. Ana de Cleveris sobrevivió tanto a Enrique como a todas sus esposas, maniobrando hábilmente en las intrigas cortesanas. Otra esposa, la joven y frívola Catalina Howard, prima de Ana Bolena, también fue ejecutada en 1542 por infidelidad conyugal, la cual, a diferencia de las acusaciones contra Ana Bolena, fue probada. Enrique, presa de la furia y la desesperación, contaba a todos historias increíbles de que ella le había sido infiel con cientos de hombres, aunque en realidad se trataba de sus relaciones prematrimoniales y de un comportamiento imprudente ya en 1906, calidad de reina. La última, sexta, esposa del rey fue Catalina Parr, 2 veces viuda, una mujer inteligente, educada y discreta de simpatías protestantes. Fue más bien una enfermera y compañera para el rey envejecido, enfermo y cada vez más despótico, que una amante apasionada. Joven, dulce y sumisa, al menos en apariencia, logró crear en la familia una atmósfera de relativa calma, persuadió al viejo glotón y libertino a calmarse, a mostrar más misericordia y a reconocer a sus hijas, María e Isabel, como miembros de pleno derecho de la familia real, restaurándolas en sus derechos de sucesión al trono, aunque después de Eduardo, según el Acta de Sucesión de 1544. Quizás las habría ejecutado también a ellas, de no ser por su influencia suavizante y ennoblecedora. Catalina Parr sobrevivió a Enrique VIII y después de su muerte se casó con Tomás Seymour, tío del rey Eduardo VI. La madre de María Tudor, Catalina de Aragón, era la hija menor de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los famosos reyes católicos, unificadores de España, que completaron la reconquista con la expulsión de los moros de Granada en 1492 y financiaron la expedición de Colón. Isabel era conocida por su religiosidad fanática, casi exaltada. Fue una de las iniciadoras de la Inquisición española. Fernando, en cambio, era un político más pragmático, pero también un católico devoto y, según los rumores, fanáticamente ávido de dinero y poder. La educación de Catalina transcurrió en una atmósfera de la más estricta piedad católica, estudio del latín, teología, modales cortesanos y conciencia de su alto destino como infanta española. Era una mujer de gran erudición y fuerte carácter, lo que se manifestó en su prolongada resistencia a Enrique. A la edad de 15, casi 16 años, en 1501,
Catalina fue llevada a Inglaterra y casada con Arturo, de 14 años, príncipe de Gales, heredero del trono inglés, hermano mayor del futuro Enrique VIII. Este matrimonio fue un eslabón importante en la política antifrancesa de Enrique VII Tudor, que buscaba fortalecer su recién adquirida dinastía con alianzas internacionales. Ella no estaba destinada en absoluto a convertirse en reina de Inglaterra en matrimonio con Enrique VIII. Su primer esposo, el príncipe Arturo, era un joven enfermizo y delicado, y solo 5 meses después de la boda, en abril de 1502, murió repentinamente, probablemente de fiebre sudorosa o tuberculosis, en el castillo de Ludlow. La joven viuda Catalina se encontró en una situación difícil. Su increíblemente avaro padre Fernando de Aragón no deseaba pagar la parte restante de su dote, que eran 100.000 coronas, y Enrique VII no quería devolver la parte ya recibida ni mantenerla. Durante 7 años vivió en Inglaterra en una especie de jaula de oro. Su destino fue objeto de negociaciones diplomáticas. Escribió cartas desesperadas a su padre, quejándose de la necesidad y la incertidumbre. Para preservar la alianza con España y no devolver la dote, Enrique VII incluso consideró la posibilidad de casarse él mismo con ella después de la muerte de su esposa, Isabel de York, pero este plan no se materializó. Luego surgió la idea de casarla con su hijo menor, Enrique. Enrique VIII, apenas convertido en rey en 1509 a la edad de 17 años, casi de inmediato, el 11 de junio, para sorpresa de muchos, se casó con la viuda de su hermano, Catalina, que ya tenía 23 años. Para ello, se necesitó un permiso papal especial, o dispensa, ya que el matrimonio con la esposa del hermano se consideraba no canónico, según el libro del Levítico. Catalina juró que su matrimonio con Arturo no había sido consumado, es decir, no hubo relaciones conyugales de hecho, debido a su enfermedad, y por lo tanto había permanecido virgen. Probablemente, una de las principales razones de la decisión del joven Enrique VIII de casarse con Catalina fue su intención de continuar la política de su padre, de preservar la paz y la alianza con una España que ganaba una fuerza sin precedentes. Este país era una parte clave del enorme imperio de los Habsburgo, que pronto gobernaría el sobrino de Catalina, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V. Este imperio unía los reinos españoles, los Países Bajos, es decir, Holanda y Bélgica, parte de Italia, incluyendo Nápoles, Sicilia, Cerdeña, tierras alemanas, posesiones en Austria y vastas colonias en continua expansión en el Nuevo Mundo. Como diría más tarde Carlos V, sobre su imperio nunca se ponía el sol. Emparentar con una casa real tan poderosa era muy tentador para el joven y ambicioso rey inglés. Más aún, porque Enrique VIII, como demostraría su vida posterior, trataba los asuntos matrimoniales con asombrosa ligereza y cinismo, guiándose principalmente por caprichos políticos, dinásticos y personales. Catalina era 6 años mayor que su esposo. Los primeros años de su matrimonio fueron, al parecer, felices. La reina compartía las aficiones de su marido, participaba en la vida cortesana, incluso desempeñó las funciones de regente durante sus campañas militares en Francia en 1513, cuando los ingleses obtuvieron la victoria en la Batalla de las Espuelas, y los escoceses, aliados de los franceses, fueron derrotados en Flodden. Después de la trágica pérdida de 2 hijos, nacidos muertos o que murieron poco después de nacer, y de un tercero, que tampoco sobrevivió, ella, a los 31 años, el 18 de febrero de 1516, dio a luz a una hija sana, María. Y aunque no era el esperado heredero varón, la esperanza de tener un príncipe aún se conservaba, y al principio se trató a la niña con mucho amor y cuidado. Su padre, Enrique VIII, estaba encantado con su pequeña hija y la llamaba la perla más grande del reino. Realmente era muy hermosa en su infancia. Los retratos conservados y las descripciones de los contemporáneos pintan a una niña con abundante cabello rubio rojizo, heredado de los Tudor, piel clara, ojos azules y rasgos faciales regulares. Era esbelta, aunque de figura no muy alta. La vestían con lujosos vestidos de terciopelo y seda, adornados con piedras preciosas, la llevaban a banquetes y recepciones cortesanas.
Le pedían que bailara o tocara instrumentos musicales. Era una música talentosa, tocaba el virginal y el laúd ante embajadores extranjeros. Por cierto, fueron precisamente sus despachos y registros, enviados a sus monarcas, los que nos han conservado muchos detalles de su infancia y vida cortesana. Tenía todo lo que una princesa podía soñar: lujosos aposentos, bailes, vestidos exquisitos, juguetes caros, una comitiva de sirvientes. Su educación estuvo a cargo de los mejores preceptores, incluyendo al humanista español Juan Luis Vives, quien a petición de Catalina de Aragón escribió para María un tratado sobre la educación de la mujer cristiana. Él enfatizaba la importancia de estudiar lenguas clásicas, las sagradas escrituras y las obras de los padres de la Iglesia, pero también habilidades prácticas. Solo faltaba lo más importante: una atención constante, profunda y cálida por parte de sus padres. Enrique VIII estaba absorto en los asuntos de Estado, la caza, los torneos, las guerras, por ejemplo, con Francia, y por supuesto, en sus numerosos amoríos y diversiones que tanto le gustaban. Catalina de Aragón, a medida que envejecía y perdía la esperanza de tener un hijo, dedicaba cada vez más tiempo a las oraciones y obras piadosas. Se preocupaba mucho por no parecer vieja y poco atractiva junto a su marido, aún joven y enérgico. Más aún, porque él siempre tenía favoritas, primero menos notables y luego cada vez más influyentes, como por ejemplo María Bolena y luego su hermana Ana. La pequeña María no es solo una niña con la que sus padres pasan muy poco tiempo, delegando su educación en niñeras, institutrices y maestros. Desde su nacimiento se convirtió en lo que se puede llamar condicionalmente un producto dinástico de la más alta calidad. En la Edad Media y principios de la Edad Moderna, en los niños reales, especialmente en las hijas, se veía no tanto personalidades, como una especie de producto valioso que se podía vender o intercambiar ventajosamente en el mercado político internacional, sellando una alianza dinástica, asegurando la paz u obteniendo apoyo militar. Ya desde los 2 años, en 1518, comenzaron serias negociaciones sobre su futuro matrimonio. Su primer partido fue el delfín francés, es decir, el heredero al trono, Francisco, hijo del rey Francisco I. Incluso se firmó el Tratado de Londres, que preveía este matrimonio como parte de un acuerdo de paz general en Europa, iniciado por el cardenal Wolsey. María, que solo tenía 2 años, fue prometida oficialmente al delfín, que tenía unos meses de edad. El equilibrio de poder en Europa en la primera mitad del siglo XVI era extremadamente complejo e incierto. El sistema de relaciones internacionales, basado en el equilibrio de poder, se formó mucho más tarde, solo a mediados del siglo siguiente, el XVII, después de la sangrienta Guerra de los 30 años, que duró desde 1618 hasta 1648. Mientras tanto, la situación seguía siendo extremadamente inestable, caracterizada por guerras constantes, alianzas cambiantes e intrigas. El papado, esa fuerza teocrática otrora todopoderosa, perdía gradualmente su influencia, pero aún intentaba desempeñar el papel de árbitro y tejía complejas intrigas diplomáticas. Francia, encabezada por el ambicioso Francisco I, estaba envuelta en las prolongadas y ruinosas guerras italianas, que se desarrollaron desde 1494 hasta 1559, por la hegemonía en Italia, compitiendo con el poderoso imperio de los Habsburgo, encabezado por Carlos V. El rey francés Francisco I, durante una de estas guerras, después de la aplastante derrota en la batalla de Pavía en 1525, incluso estuvo prisionero de Carlos V y ahora buscaba liberarse de esta humillación y tomar la revancha mediante nuevas conquistas y alianzas. En estas intrincadas contradicciones y conflictos, la amistad o alianza con Inglaterra, que poseía un considerable potencial militar y financiero, podía convertirse en una fuerte base política para cualquiera de las partes. María, como única heredera legítima del trono inglés en aquel momento, aunque fuera mujer, tenía un precio muy alto en este mercado matrimonial. Primero, como ya se ha dicho, la prometieron al delfín francés, futuro Enrique II. Este matrimonio, sin embargo,
no se celebró debido a otro cambio en el rumbo político de Enrique VIII. En 1522, cuando Inglaterra firmó una alianza con el emperador Carlos V contra Francia, María, que solo tenía 6 años, fue prometida al propio emperador Carlos V, su primo hermano, que era 16 años mayor que ella. Este matrimonio debía celebrarse cuando María cumpliera los 12 años. Carlos V, sin embargo, rompió este compromiso en 1525 por razones políticas. Necesitaba un heredero y un partido más ventajoso, casándose con Isabel de Portugal. Más tarde, cuando la posición de María empeoró drásticamente tras el divorcio de sus padres y su declaración como hija ilegítima, se le empezaron a buscar maridos de menor importancia, como mucho el duque de Saboya u otros pequeños gobernantes europeos. Esta sucesión de compromisos fallidos y humillantes negociaciones por su mano no pudo dejar de afectar su autoestima y su actitud hacia el matrimonio. En 1518, Catalina de Aragón, que seguía intentando desesperadamente dar un heredero al rey, dio a luz a una niña muerta. Y en 1519, Enrique VIII tuvo un hijo ilegítimo, pero sano y fuerte, de una de sus numerosas amantes, la noble dama de la corte Isabel, o Bessie Blount. Le dieron el hermoso y simbólico nombre de Enrique Fitzroy, que significa hijo del rey. Enrique VIII adoraba a este niño, le dio los títulos de duque de Richmond y Somerset, lo nombró caballero de la Orden de la Jarretera y Lord Almirante de Inglaterra, consideró la posibilidad de declararlo su heredero legítimo e incluso casarlo con su media hermana María, lo que habría sido una violación inaudita del derecho canónico. La pequeña María aún no comprendía plenamente el peligro mortal que este niño representaba para su futuro estatus y sus derechos al trono. Al rey, especialmente a uno tan caprichoso como Enrique VIII, nada le impedía, si lo deseaba, reconocer a este niño como legítimo, especialmente después de haber roto con Roma y haberse convertido él mismo en cabeza de la Iglesia. Enrique Fitzroy, sin embargo, murió joven, en 1536, a la edad de 17 años, de tuberculosis, sin llegar a ser rey y librando a María de uno de sus potenciales rivales. Pero por ahora, en su primera infancia, María continuaba llevando una vida aparentemente hermosa y despreocupada. Recibía una educación brillante para su época. Le enseñaban latín, griego, francés, música, concretamente a tocar el virginal, el laúd y el clavicordio, danzas, equitación e incluso cetrería. Conocía el latín a la perfección, lo hablaba con fluidez, leía a los autores clásicos, declamaba poemas en latín de forma admirable, leía y hablaba griego, aunque quizás no con tanta fluidez como el latín, sabía francés y español, que era la lengua materna de su madre. Se interesaba vivamente por autores antiguos como Platón, Cicerón, Séneca, pero aún más atraían su joven alma las obras de los padres de la Iglesia, Agustín, Jerónimo, Gregorio Magno y las vidas de los santos. Su madre, Catalina de Aragón, supervisaba personalmente su educación religiosa, inculcándole una profunda e inquebrantable devoción a la fe católica. Sus confesores eran sacerdotes españoles, ninguno de los humanistas ingleses del círculo de Erasmo o Tomás Moro, que al principio rodearon a Enrique VIII, se ocupó directamente de su educación religiosa. Pero la influencia de su madre profundamente religiosa y de sus confesores españoles fue determinante. Creció como una católica ferviente, casi fanática, profundamente devota de la sede papal y de los ritos tradicionales. Esta profunda religiosidad se convertiría en el eje de su personalidad y determinaría muchas de sus acciones en el futuro. Mientras tanto, sobre ella y su madre se cernía una sombra terrible y fatal. Enrique VIII, desesperado por obtener un heredero legítimo de Catalina y cautivado por la joven y ambiciosa Ana Bolena, quien se negaba a ser simplemente la amante real y exigía la corona, concibió la idea de divorciarse, o más bien, anular el matrimonio, con Catalina de Aragón. El divorcio de una infanta española, católica devota, hija de los reyes cristianísimos, Isabel y Fernando, y, lo que es especialmente importante, tía carnal del monarca más poderoso de Europa,
el emperador Carlos V, esta empresa parecía no solo audaz, sino absolutamente descabellada, plagada de guerra con España, excomunión papal y completo aislamiento internacional de Inglaterra. Pero Enrique, instigado por Ana Bolena y sus consejeros, ávidos de la secularización de las tierras eclesiásticas, demostró en este asunto una obstinación sorprendente, casi maníaca. El gran asunto del rey se convirtió en la obsesión de Enrique, que guiaba realmente sus acciones. Por supuesto, el deseo de tener un heredero legítimo de una esposa joven. La pasión por Ana Bolena. Pero no en último lugar. También un enorme deseo de enriquecerse a costa de las incalculables riquezas de la Iglesia Católica en Inglaterra. Se sabe que los monasterios poseían casi un tercio de todas las tierras del país, y de fortalecer su poder absoluto, liberándose del dictado de la Roma papal. En Inglaterra, desde el siglo XIII, los monarcas se encontraban a menudo en una considerable dependencia financiera y política de la sede romana. Por ejemplo, Juan sin Tierra, quien después de un conflicto con el Papa Inocencio III, se vio obligado a reconocerse vasallo del Papa y a pagarle tributo. El hecho de que se pagara anualmente a la Santa Sede desde Inglaterra un gran tributo, incluyendo anatas y otras exacciones, provocaba un sordo descontento y una ola de protestas tanto entre la nobleza como entre el pueblo llano. Ya a finales del siglo XIV en Inglaterra, actuó el teólogo John Wycliffe, quien criticó duramente la riqueza y el poder del papado, tradujo la Biblia al inglés y sentó las bases para la futura reforma. Sus seguidores, los Lollardos, fueron cruelmente perseguidos, pero las ideas de reforma de la Iglesia no desaparecieron. Cuando Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón, tuvo, como recordamos, que obtener un permiso especial, o dispensa, del Papa Julio II, junto con un documento que confirmaba que su matrimonio anterior con el príncipe Arturo no se había consumado físicamente y que la novia había conservado su virginidad. Ahora, sin embargo, cuando Enrique exigió al Papa Clemente VII que anulara este mismo matrimonio, basándose en que supuestamente era originalmente no canónico, contradecía la prohibición bíblica de casarse con la esposa del hermano, como se dice en el libro del Levítico, capítulo 20, versículo 21, aunque el libro del Deuteronomio, capítulo 25, versículo 5, prescribía lo contrario, a saber, el matrimonio levirato. El Papa, que se encontraba bajo una fuerte presión del emperador Carlos V, sobrino de Catalina, cuyas tropas en 1527 saquearon Roma durante el llamado Saco di Roma, no quiso ni pudo concederle tal permiso al rey. Las negociaciones con Roma, que llevó a cabo el cardenal Wolsey, llegaron a un punto muerto, lo que provocó la caída y desgracia del todopoderoso cardenal. Enfurecido por la negativa papal y los muchos años de dilaciones, Enrique, bajo la influencia de sus nuevos consejeros Tomás Cromwell, maestro de intrigas políticas, y Tomás Cranmer, futuro arzobispo de Canterbury, que simpatizaba con el protestantismo, dio un paso radical. Declaró que en Inglaterra él mismo era el jefe supremo de la Iglesia, y no el Papa de Roma. En 1534, el Parlamento aprobó el Acta de Supremacía, que proclamó oficialmente al rey único jefe supremo en la tierra de la Iglesia anglicana. Incluso antes, en 1533, el arzobispo Cranmer, obediente al rey, anuló el matrimonio de Enrique con Catalina y reconoció como legal su matrimonio secreto con Ana Bolena, ya embarazada. Se casaron en secreto en enero de 1533. Es más, el matrimonio con Catalina fue declarado inválido desde el principio, y su hija María, una hija ilegítima, una bastarda, privada de sus derechos al trono. Así, en 1533, Enrique VIII finalmente se divorció de su esposa, aburrida e infértil, en el sentido de dar a luz hijos varones. Después de esto, María, que ya tenía 17 años, y que antes había sido la única heredera legítima del trono inglés y ostentaba el título de princesa de Gales, aunque formalmente no se le había concedido, pero tenía su propia corte como heredera, y esta corte se encontraba en Ludlow, en la frontera con Gales. Fue privada de su estatus, título, corte,
e incluso de la posibilidad de ver a su madre. Desde los 17 hasta los 21 años, es decir, hasta la muerte de Ana Bolena y el nuevo matrimonio del rey con Juana Seymour, fue la hija de la odiada, rechazada y divorciada desde el punto de vista del rey, esposa, encontrándose en 1900 de profunda desgracia junto con su madre. Ahora la llamaban oficialmente no Princesa María, sino Lady María, subrayando su ilegitimidad. Y la trataban en consecuencia. La trasladaron a condiciones mucho peores, a la finca de Hatfield, donde debía servir a su media hermana recién nacida, la princesa Isabel, hija de Ana Bolena. La privaron de su propia corte, redujeron su personal de sirvientes al mínimo, le demostraban desprecio y humillación de todas las formas posibles. Le exigían que reconociera la ilegalidad del matrimonio de sus padres y la supremacía del rey sobre la Iglesia, pero María, apoyada por las cartas de su madre y su profunda fe, se negaba obstinadamente, arriesgándose a atraer la ira de su padre. María tenía todos los motivos para temer no solo por su futuro, sino también por su vida. En el país comenzaron numerosos arrestos y ejecuciones de personas desagradables para Enrique VIII, principalmente aquellos que no apoyaron la reforma, eclesiástica que él llevaba a cabo, ni la anulación de su matrimonio con Catalina. Fue ejecutado el obispo de Rochester, John Fisher, quien también era cardenal. Fue ejecutado el ex Lord Canciller Tomás Moro, quien se negó a prestar juramento al rey como cabeza de la Iglesia anglicana y a reconocer como legal su matrimonio con Ana Bolena y el nuevo orden de sucesión al trono. Tomás Moro lo hizo sabiendo perfectamente que se condenaba a una muerte atroz. La ejecución de este hombre, que gozaba de un enorme respeto en toda Europa, causó una impresión aterradora en sus contemporáneos. Poco después de recibir la noticia de la ejecución de Moro, murió también Erasmo de Róterdam, quien lo amaba y veneraba como su amigo más cercano y alma gemela. Fue precisamente en este momento terrible, humillante y peligroso cuando María, por paradójico que parezca, recuperó la popularidad y la compasión del pueblo. Antes había sido una niña dulce y mimada, una princesa bonita que bailaba para los embajadores extranjeros y tocaba el virginal. Ahora, en cambio, perseguida, privada de todo, pero con el espíritu intacto, fiel a su madre y a su fe, se convirtió en símbolo de resistencia a la arbitrariedad e injusticia reales, objeto de compasión y esperanzas secretas para muchos ingleses, especialmente aquellos que permanecían fieles al catolicismo. Catalina de Aragón, desterrada a castillos remotos y húmedos como Buckden y Kimbolton, y privada de la compañía de su hija, solo se les permitía cartearse, demostró en esta trágica historia una firmeza, dignidad y voluntad inquebrantables, asombrosas. Hasta el final de sus días, murió en enero de 1536. Firmaba como Catalina, reina, aunque oficialmente ya no se la consideraba reina. No fue ni ejecutada ni siquiera formalmente encarcelada, porque era una princesa extranjera de sangre real, y Enrique temía la ira de su poderoso sobrino, el emperador Carlos V. Pero la condenaron a una existencia miserable y humillante en aislamiento, en castillos húmedos e inhóspitos. El pueblo compadecía sinceramente a la niña María, rechazada por su padre y separada de su madre. Catalina de Aragón y María se convirtieron en el estandarte viviente de todos los opositores a la reforma, de aquellos que soñaban con el regreso de los viejos tiempos y la restauración del poder de la Iglesia católica. La vecina Escocia, donde gobernaba la dinastía católica de los Estuardo, así como Irlanda, donde la influencia inglesa era precaria, se resistieron con especial virulencia a las reformas de Enrique VIII. En la propia Inglaterra estallaron rebeliones, por ejemplo, la Peregrinación de Gracia en 1536 en el norte del país, dirigida contra la disolución de los monasterios y las reformas eclesiásticas, pero fue brutalmente reprimida. Y la reforma en Inglaterra, iniciada desde arriba, por voluntad del rey, adoptó en los años 30 y 40 del siglo XVI formas extremas, a menudo bárbaras y crueles. Se produjo la llamada secularización, y de hecho, la confiscación y el saqueo de las tierras y propiedades monásticas. Los monasterios,
que durante siglos habían sido centros de erudición, cultura, educación y caridad, fueron disueltos, los monjes y monjas expulsados. Sus enormes posesiones de tierras y riquezas pasaron a manos del rey y luego fueron distribuidas o vendidas a la nueva aristocracia nobiliaria y a la gentry, lo que creó toda una capa de personas materialmente interesadas en la irreversibilidad de la Reforma. Obras de arte eclesiástico de valor incalculable, libros, manuscritos, reliquias, fueron destruidos o vendidos como restos del papismo. Por ejemplo, en 1538, por orden de Enrique VIII, fue destruida y saqueada la famosa tumba de Santo Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, asesinado en la Catedral de Canterbury en 1170 por orden, o con el consentimiento tácito, del rey Enrique II Plantagenet. Este era uno de los lugares de peregrinación más venerados de la Europa cristiana, donde, según la tradición, se habían producido en repetidas ocasiones curaciones milagrosas. Y ahora, bajo la bandera de la reforma de la Iglesia y la lucha contra los prejuicios católicos y la idolatría, con el conocimiento y la aprobación de Enrique VIII, la tumba del santo fue bárbaramente abierta, saqueada, se arrancaron todas las piedras preciosas que la adornaban, se robaron las ofrendas de oro y plata y las telas preciosas, y las propias reliquias, es decir, los huesos, del santo fueron quemados públicamente en la hoguera como restos de un traidor. Este acto sacrílego se cometió en virtud de un decreto real especial, en el que Enrique VIII proclamó cínicamente: Tomás Becket, antiguo obispo de Canterbury, quien por error fue proclamado santo por la autoridad romana, a partir de ahora ya no lo es, y no se le debe venerar y sus imágenes deben ser retiradas de todas las iglesias. En 1536, como ya se mencionó, Enrique VIII ejecutó a Ana Bolena, y solo 11 días después de su ejecución contrajo nuevo matrimonio con Juana Seymour. En octubre de 1537, ella finalmente le dio el esperado y único hijo legítimo, el futuro rey Eduardo VI. El parto fue muy difícil y duró varios días. 12 días después del nacimiento de su hijo, Juana Seymour murió de una infección posparto, o fiebre puerperal. Por el país corrieron sombríos rumores de que durante el parto surgió un dilema: salvar la vida de la madre o la del niño, y el despiadado rey supuestamente ordenó salvar solo al heredero, aunque para ello haya que cortar a la reina. La veracidad de estos rumores es dudosa, pero reflejaban la concepción general sobre la crueldad del rey. María, de 21 años, cuya posición en la corte mejoró algo tras la muerte de Ana Bolena, quien la odiaba y humillaba de todas las formas posibles, y bajo la presión de la nueva reina Juana Seymour, quien simpatizaba con ella, fue nombrada madrina de su recién nacido medio hermano, el príncipe Eduardo. Esto fue una especie de favor por parte de su padre, una señal de cierta reconciliación. Pero para ello, María tuvo que dar un paso humillante. Bajo presión y amenazas de Tomás Cromwell, se vio obligada a reconocer por escrito la supremacía del rey sobre la Iglesia y la ilegalidad del matrimonio de sus padres, es decir, su propia ilegitimidad. Esto fue para ella un compromiso moral durísimo, del que probablemente se arrepintió toda su vida. Pero ahora prácticamente no le quedaban esperanzas reales de recuperar su estatus de principal heredera al trono. De acuerdo con la nueva Acta de Sucesión, aprobada en 1536, María e Isabel seguían siendo consideradas ilegítimas, pero podían heredar el trono en caso de que Eduardo no tuviera herederos legítimos. La posición de María seguía siendo muy difícil y ambigua. Se encontraba entre padres enfrentados, aunque su madre ya había muerto. Su sombra y su tragedia seguían influyendo en María. Entre dos confesiones religiosas enfrentadas, el catolicismo, al santo, que estaba fanáticamente entregada, y el anglicanismo impuesto desde arriba. De hecho, entre dos Inglaterras, una de las cuales, la oficial, cortesana, había aceptado, o aparentaba haber aceptado, la reforma, y la otra, una parte considerable del pueblo, especialmente en los condados del norte y del oeste,
permanecía en el fondo fiel a la antigua fe católica, y finalmente entre dos países: Inglaterra, su patria, y España, la patria de su madre, donde tenía parientes poderosos, incluyendo al emperador Carlos V, su primo hermano, quien le escribía cartas, le expresaba compasión y trataba de apoyarla moral y materialmente. Carlos V, como principal defensor del catolicismo en Europa, estaba dispuesto en cualquier momento a utilizar la situación en Inglaterra en su propio interés, y bajo ciertas circunstancias, incluso a mover contra Inglaterra sus enormes fuerzas, terrestres y marítimas. Mientras tanto, a pesar de su precaria posición, continuaban las negociaciones en el mercado matrimonial dinástico. Enrique VIII, necesitado de aliados, ofrecía una y otra vez la mano de su hija en desgracia, pero aún así real, a diversos monarcas europeos o a sus herederos. Tras el fracaso de los planes de matrimonio con el delfín francés y el emperador Carlos V, la prometieron al rey de Escocia, Jacobo V, pero éste prefirió a las princesas francesas. Luego, Enrique VIII volvió a aliarse con los Habsburgo, y en algún momento María volvió a ser la presunta prometida de alguno de sus numerosos parientes, posiblemente Felipe, hijo de Carlos V, quien posteriormente se convertiría en su marido, pero entonces aún era un niño. Siendo aún una niña, según la tradición, incluso le envió a Carlos V un anillo en señal de su devoción, que él se puso riendo en el meñique y dijo: «Bueno, lo llevaré en su recuerdo». Más tarde, cuando su estatus descendió aún más, se le buscaron como pretendientes a algún príncipe protestante alemán, por ejemplo, el duque de Cleveris, hermano de Ana de Cleveris, o Felipe de Baviera, lo que para ella, católica devota, era completamente inaceptable. Se consideraron las candidaturas de infantes portugueses, del duque de Orleans, hijo menor de Francisco I, e incluso de algún gobernante del sureste de Europa. Esto significaba una clara caída de su estatus dinástico. En los peores momentos, cuando su situación era especialmente desesperada, corrían rumores de que María podría ser casada con algún jefe irlandés insignificante o incluso con un aristócrata inglés para privarla definitivamente de sus derechos al trono. Luego, a medida que cambiaba la coyuntura política, volvió a surgir la candidatura de un príncipe francés, el duque de Angulema. María vivió todo este tiempo como si estuviera en un escaparate, expuesta a la venta. Sus sentimientos y deseos no interesaban a nadie. Esta sucesión de negociaciones matrimoniales humillantes e inciertas, sin duda, dejó una profunda huella en su alma, aumentando su natural desconfianza, retraimiento y sensación de inutilidad. En 1547 murió Enrique VIII, y su hijo de 9 años, medio hermano de María, Eduardo VI, se convirtió en rey. De acuerdo con la última acta de sucesión de 1544 y el testamento de Enrique VIII, la posición de María, así como la de Isabel, en la corte fue restaurada oficialmente. Fueron reconocidas como herederas al trono después de Eduardo y su descendencia. María recibió una considerable pensión, sus propias fincas, incluyendo los castillos de Kenninghall y Framlingham, y el derecho al título de Lady María, hermana del rey. Se convirtió en la segunda en la línea de sucesión después de Eduardo. Pero seguía sin tener perspectivas políticas reales. El poder en el país pertenecía al Consejo de Regencia, primero encabezado por el duque de Somerset, tío del rey, y luego por el duque de Northumberland, quienes llevaban a cabo una política protestante cada vez más radical, introduciendo el culto anglicano en inglés, el libro de oración común y aboliendo muchos ritos católicos, ni vida personal. Seguía soltera. Su edad se acercaba a los 30 años, lo que en aquellos tiempos se consideraba ya casi la vejez para una mujer que deseaba casarse y tener hijos. Cada vez la ocupaban más las cuestiones religiosas. Se hizo sentir su prolongada soledad interior, su destino quebrado y trágico, las constantes humillaciones y miedos. Solo encontraba consuelo en la estricta observancia de los ritos católicos, en largas oraciones y en la lectura de literatura religiosa. Se negaba ostentosamente a asistir a los servicios anglicanos y exigía el derecho a celebrar misa en sus capillas.
lo que provocaba sus constantes y agudos conflictos con el joven rey Eduardo, quien era un protestante fanático e intolerante, educado en este espíritu por sus preceptores y con sus todopoderosos consejeros. Eduardo incluso la amenazó con encarcelarla. Solo la intervención de su primo, el emperador Carlos V, quien amenazó a Inglaterra con la guerra si se violaba el derecho de María al culto privado, suavizó algo la situación. Y para los restos del clero católico en Inglaterra y para todos los descontentos con la Reforma, ella seguía siendo el principal símbolo y la esperanza de una futura contrarreforma. Para este papel era la más adecuada, la hija perseguida y humillada de una reina mártir católica, que vivía en incesantes oraciones, una católica inflexible y fiel. Además, era nieta de los reyes más católicos de Europa Occidental, Fernando e Isabel. En Inglaterra en aquella época había no pocos que miraban con nostalgia y pesar al pasado y soñaban con volver al día de ayer, allí donde no había una reforma destructiva, confiscación de tierras eclesiásticas, disolución de monasterios que durante siglos habían sido centros de cultura, educación y caridad. Allí donde no había un capitalismo temprano naciente con sus crueles cercamientos de tierras comunales, empobrecimiento masivo del campesinado, su transformación en vagabundos y mendigos, y la dolorosa ruptura de las relaciones feudales habituales y el modo de vida tradicional. Pues incluso hoy, en el siglo XXI, no es raro encontrar personas que idealizan con nostalgia el pasado y afirman que solo en aquel mundo, irremediablemente perdido, se sentirían verdaderamente bien y tranquilos. No sabemos con certeza hasta qué punto María, de forma consciente y calculada, desempeñó el papel de inspiradora y líder de la oposición católica durante el reinado de Eduardo VI. Lo más probable es que no hubiera ninguna actividad política activa ni conspirativa en su comportamiento. Simplemente defendía con firmeza y abiertamente su derecho a profesar la fe católica, se negaba a asistir a los servicios anglicanos y a aceptar la nueva doctrina protestante, lo que provocaba sus constantes conflictos con el rey Eduardo y sus consejeros. Su casa se convirtió en un centro de atracción para todos los descontentos con las reformas protestantes. Eduardo VI, un joven enfermizo y débil, que probablemente padecía tuberculosis, murió muy pronto, el 6 de julio de 1553, con solo 15 años, sin dejar herederos. Así, de forma completamente inesperada para muchos, María, de 37 años, volvió a ser la heredera real y legítima del trono inglés, de acuerdo con el testamento de su padre. Sin embargo, el poderoso duque de Northumberland, John Dudley, gobernante de facto de Inglaterra bajo Eduardo VI, temiendo por su poder y su vida en caso de que la católica María llegara al poder, intentó impedírselo y dio un golpe de estado. Convenció al moribundo Eduardo VI de que cambiara el orden de sucesión al trono en favor de la joven Lady Juana Grey, bisnieta de Enrique VII, concretamente nieta de su hermana menor María Tudor, reina de Francia, y esposa del hijo de 1900 Northumberland Guildford Dudley. Juana Grey era protestante, una joven inteligente y educada, y Northumberland esperaba gobernar en su nombre. Durante 9 días, del 10 al 19 de julio de 1553, Inglaterra tuvo una reina de 9 días. Pero el pueblo no apoyó esta decisión ilegal ni la usurpación del poder. Los londinenses y los habitantes de muchos otros condados defendieron con fervor a María, la heredera legítima, piadosa, aunque severa, una mujer soltera que hasta entonces no había dado ningún motivo para malos rumores sobre su catadura moral. Su trágico destino y su firmeza suscitaban compasión. María, al enterarse de los planes de Northumberland, huyó a sus posesiones en Anglia Oriental, donde reunió a su alrededor a fieles partidarios. Después de varios días de disturbios populares y del paso al bando de María del ejército y la flota, así como de la mayoría de los miembros del Consejo Privado, Northumberland fue arrestado y María Tudor, el 3 de agosto de 1553, entró triunfalmente en Londres y fue proclamada reina de Inglaterra. El fantasma de la corona, que parecía haberse desvanecido hacía tiempo en la niebla del pasado, de repente se hizo realidad. Y ella, inmediatamente, con furiosa determinación,
Se tomó la revancha por todos los largos años de persecuciones, humillaciones y sufrimientos. De inmediato comenzaron los arrestos y las ejecuciones. Fue ejecutado el duque de Northumberland y sus más cercanos partidarios. Más tarde, tras la represión de la rebelión de Sir Thomas Wyatt, el joven en enero-febrero de 1554, una rebelión dirigida contra los planes de matrimonio de María con Felipe de España y que tenía como objetivo colocar en el trono a Isabel, también fueron ejecutados numerosos Grey. No solo la desdichada Juana Grey, de 16 años, marioneta en manos de políticos ambiciosos, sino también su marido Guilford Dudley y su padre, el duque de Suffolk. Fue arrestado y luego, en 1556, quemado en la hoguera el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, uno de los principales ideólogos de la Reforma inglesa, un hombre de amplia cultura, talentoso escritor y teólogo, comparable en su nivel intelectual a Tomás Moro, pero que se encontró en el bando opuesto del conflicto religioso. Diariamente por todo el país ardían las hogueras en las que se quemaba a los herejes protestantes, obispos como Hugh Latimer y Nicholas Ridley, quemados en Oxford, sacerdotes, simples laicos, hombres y mujeres. En su crueldad religiosa, María, quizás, no superó a su padre Enrique VIII, quien también ejecutó a no pocas personas por motivos religiosos y políticos, pero sus persecuciones fueron más sistemáticas, selectivas, y dejaron en la memoria popular una huella mucho más sombría, ya que se asociaban con la influencia extranjera española y el intento de retorno forzoso al poder papal. La reina María, una vez afianzada en el trono, decidió que su marido solo podía ser un hombre en el mundo. Su sobrino segundo, hijo de su primo Carlos V, el infante Felipe de España, futuro rey Felipe II. Para entonces, en 1554, él tenía 26 años, ella ya 38. La diferencia de edad era considerable, pero esto no preocupaba a María. Felipe era para ella no solo un hombre joven y atractivo de sangre real, aunque en realidad no era guapo, sino sombrío y frío. Era, como ella misma, un católico convencido y fanático, que ya se había convertido en el estandarte de la contrarreforma europea, encabezando una lucha despiadada contra el calvinismo y otras formas de protestantismo que se extendían rápidamente por Europa, especialmente en los Países Bajos, que formaban parte de sus dominios. En los Países Bajos, a Felipe, que demostraba constantemente su unidad con la Inquisición e instauró allí el régimen sangriento del duque de Alba, con el tiempo se le llegó a considerar un verdadero monstruo y tirano. El contrato matrimonial fue cuidadosamente elaborado. Felipe recibía el título de rey de Inglaterra, pero no tenía derecho a intervenir en el gobierno del país ni a nombrar extranjeros para cargos públicos, y en caso de muerte de María sin herederos, no tenía derechos al trono inglés. Inglaterra tampoco debía verse envuelta en las guerras de España. Sin embargo, estas garantías apenas tranquilizaron a los ingleses. Como se sabe, el esposo de una reina reinante en Inglaterra no se convierte automáticamente en rey. Su título es príncipe consorte, es decir, esposo príncipe, y no tiene derechos independientes al trono ni al gobierno del país. Pero incluso a pesar de esta limitación, la sola aparición en el reino de una figura extranjera tan odiosa y poderosa como el heredero de la corona española, suscitaba en la mayoría de los ingleses, especialmente entre los protestantes y la nobleza, de mentalidad patriótica, profundos temores y protestas. Temían que Inglaterra se convirtiera en un apéndice de España, se viera envuelta en guerras españolas ajenas a ella y perdiera su independencia. Y María, además, subrayaba de todas las formas posibles que su decisión de casarse con Felipe no era solo un cálculo político, sino un dictado de su corazón, de su alma. Al parecer, estaba sincera, y sin ser correspondida, enamorada de su joven y sombrío elegido. La boda de María Tudor y Felipe de España tuvo lugar el 25 de julio de 1554 en la Catedral de Winchester. Para la mayoría de las personas pensantes en Inglaterra, fue un día negro, que presagiaba nuevas desgracias y sufrimientos.
Pero María, al parecer, estaba en la cima de la felicidad. El joven esposo, a quien había visto por primera vez solo unos días antes de la boda, le parecía un verdadero guapo y caballero, aunque sus retratos conservados, por ejemplo, de Tiziano o Antonis More, claramente dicen lo contrario. Era de baja estatura, con el labio inferior prominente, lo que era un rasgo familiar de los Habsburgo, rostro pálido y ojos fríos e inexpresivos. Comenzaron suntuosos festines cortesanos, bailes, torneos. María, que había vivido tantos años en la humillación y el olvido, deseaba desesperadamente recuperar el tiempo perdido, sentirse amada, deseada y una reina todopoderosa. Pero también surgieron no pocos problemas con este matrimonio, y muy pronto. Felipe llegó a Inglaterra con una numerosa y arrogante comitiva española. Resultó que la aristocracia española, con su rigidez, orgullo y desprecio por todo lo no español, era poco compatible con la nobleza inglesa, más amante de la libertad e independiente. Incluso se vestían de forma completamente diferente. Entre los españoles estaban de moda los trajes oscuros y austeros y los cuellos altos y muy almidonados, las gorgueras o fresas, que no permitían bajar la cabeza y daban a la persona un aspecto altivo y rígido. Los ingleses, acostumbrados a una ropa más cómoda y colorida, escribían con rencor e indignación sobre los españoles en sus diarios y cartas. Se comportan como si todos nosotros fuéramos sus sirvientes y esclavos. Comenzaron constantes conflictos, enfrentamientos, peleas. En la corte, a menudo se llegaba a duelos y reyertas entre cortesanos ingleses y españoles. Cada incidente de este tipo requería una investigación judicial y a menudo se castigaba a alguien, o incluso se le ejecutaba. Y se ejecutaba durante el reinado de María con verdadera generosidad y sin muchas investigaciones, especialmente si se trataba de herejía o traición de Estado. Felipe se comportó en la corte inglesa de manera externamente correcta y mundana, participó en las diversiones, pero se mantuvo frío y distante. Conocía mal el idioma inglés, aunque intentó aprenderlo, despreciaba las costumbres inglesas y encontraba la comida inglesa repugnante. No ocultaba su impaciente deseo de abandonar lo antes posible este país bárbaro y herético. Sin embargo, apoyó ardiente y, consecuentemente, la sangrienta política religiosa de su esposa María. Incluso trajo consigo de España a varios inquisidores y teólogos experimentados, como Bartolomé de Carranza, quienes ayudaron a los obispos ingleses, entre los que se encontraban Edmundo Bonner, obispo de Londres, conocido como Bonner el Os, sangriento, y Esteban Gardiner, obispo de Winchester y Lord Canciller, a llevar a cabo juicios contra los herejes protestantes. El procedimiento de quema en la hoguera, considerado en la Europa católica como el castigo tradicional por la herejía persistente, se convirtió en la Inglaterra de María Tudor en un fenómeno casi cotidiano. Durante los 5 años de su reinado fueron quemadas unas 300 personas, según algunos datos 284, incluyendo 56 mujeres. Felipe, al parecer, ya entonces, en Inglaterra, se preparaba para la pesadilla del terror religioso que desataría en sus posesiones neerlandesas en los años 60 del siglo XVI. En Inglaterra, durante la reforma de Enrique VIII y especialmente de Eduardo VI, el clero católico fue expulsado de las parroquias, privado de sus bienes y de su cargo. Muchos sacerdotes se vieron obligados a emigrar, otros se escondieron, celebrando en secreto los servicios religiosos. Quedaban unos 3.000 sacerdotes católicos, que encontraron refugio en templos rurales, abandonados y semiderruidos, en las ruinas de antiguos monasterios o en las casas de fieles laicos católicos. Eran perseguidos y expulsados del país o sometidos a castigos. Varios cientos de aquellos a quienes se consideraba predicadores especialmente activos y peligrosos del catolicismo fueron ejecutados ya bajo Enrique VIII y Eduardo VI. Ahora, en cambio, bajo María y Felipe, el péndulo osciló en dirección opuesta, y comenzaron crueles represiones contra aquellos que habían aceptado el protestantismo y se negaban a regresar al seno de la Iglesia católica. Se restauraron las leyes medievales contra los herejes. El Parlamento, aunque con desgana, derogó la legislación reformadora de Enrique VIII
y Eduardo VI, y restauró la jurisdicción papal sobre Inglaterra, aunque sin devolver a la Iglesia las tierras confiscadas, lo que se convirtió en un compromiso clave. El desdichado país, apenas recuperado de una espiral de persecuciones religiosas, se encontró bajo el dominio de un nuevo fanatismo religioso aún más terrible. Miles de protestantes, temiendo por sus vidas, se vieron obligados a emigrar a países protestantes del continente: Alemania, Suiza, especialmente Ginebra y Zúrich, y Francia. A estos exiliados se les llamó exiliados marianos, y desempeñaron un papel importante en la difusión de ideas protestantes radicales, regresando a Inglaterra ya bajo Isabel I. Los protestantes perseguidos, al ir a una muerte martirial, comenzaron a despertar cada vez más compasión y respeto entre el pueblo. Así como antes la propia María, en los años de sus persecuciones, había sido objeto de una ardiente compasión general, ahora este lugar lo ocupaban sus enemigos, los mártires protestantes. Durante las ejecuciones públicas, muchos de ellos, aunque no todos, demostraban un valor, una firmeza y una lealtad excepcionales a sus convicciones. Si al principio, bajo tortura o con la esperanza de un indulto, algunos de ellos se arrepentían de la herejía, como se les exigía, y pedían perdón, ante la muerte inminente y atroz en la hoguera, a menudo cambiaban su comportamiento, se retractaban de sus abjuraciones y morían con una oración en los labios, glorificando a Dios y condenando a sus verdugos. El arzobispo Tomás Cranmer, quebrantado por un largo encarcelamiento y amenazas, también abjuró inicialmente por escrito del protestantismo. Pero cuando lo llevaron a la hoguera en Oxford, el 21 de marzo de 1556, inesperadamente para todos, declaró con valentía: «Y en cuanto a mi mano, que escribió lo que contradecía a mi corazón, será castigada primero, pues si llego al fuego será quemada primero». Y realmente mantuvo su mano derecha en las llamas hasta que se carbonizó, antes de que el fuego envolviera todo su cuerpo. El pueblo, testigo de esta escena terrible y majestuosa, quedó conmocionado por el valor de estas personas. La actitud hacia la reina María, por el contrario, empeoraba cada vez más. Pues nadie esperaba de ella, la princesa antes amada y compadecida por todos, ni semejante crueldad desmedida, ni tal predominio de odiados extranjeros españoles en la corte. También ocurrió otro importante y tragicómico incidente que minó definitivamente la autoridad de la reina. En 1554, poco después de la boda, se anunció solemnemente al pueblo que la reina María esperaba un heredero de Felipe de España. Esta era una noticia extremadamente importante, que significaría la continuación de la dinastía católica en el trono inglés y el fortalecimiento de la alianza con España. Pero para muchos esto significaba también un peligro nuevo y aún mayor. Felipe, al convertirse en padre del heredero de la corona inglesa, podría intentar que lo reconocieran también como rey corregente de Inglaterra, o incluso como regente en caso de muerte de María. Sin embargo, la noticia del embarazo de la reina resultó ser falsa. María tuvo lo que se llama un embarazo falso o fantasma, médicamente pseudociesis, una rara condición psicosomática en la que una mujer presenta todos los signos de embarazo, incluyendo la interrupción de la menstruación, aumento del abdomen, náuseas e incluso la sensación de movimiento fetal, pero en realidad no hay feto. Quizás la propia María, deseando desesperadamente tener un hijo y complacer a su marido, creyó tan firmemente en su embarazo que su cuerpo respondió de esta manera. O quizás fue en parte también un juego político consciente, un intento de elevar su prestigio, fortalecer la posición de su marido y cambiar la hostil opinión popular. Incluso se imprimieron notificaciones oficiales del nacimiento de un príncipe. La gente tiende a creer que una mujer, con un parto inminente o consumado, se vuelve más suave, más bondadosa, más misericordiosa. Y el esposo de la reina, Felipe, tan poco querido por los ingleses, cansado de las tristes diversiones cortesanas, la ausencia de poder real y probablemente decepcionado de su esposa, no joven ni hermosa, en agosto de 1550, y 5 zarpó hacia España para recibir de su padre Carlos V el gobierno de los Países Bajos, y luego de todo el imperio español.
Los súbditos debían creer que ahora, que la reina esperaba un hijo y el odiado español se había ido, todo en el país se arreglaría y estaría bien. Es comprensible que el rumor sobre el pronto nacimiento de un infante real sea difícil de mantener durante más de 9 o 10 meses. María, sin embargo, logró mantenerse en estado de embarazo imaginario durante casi 11 o 12 meses. La medicina de aquella época, por supuesto, no se distinguía por su precisión, y el diagnóstico se basaba en signos externos y en las sensaciones de la propia mujer. Pero al final, en el verano de 1555, hubo que admitir con amargura y humillación que se había producido un error y que no había ningún embarazo. Fue un golpe terrible para el prestigio de María, que la expuso al ridículo de toda Europa. Esto sucedió justo en el momento en que su padre, el emperador Carlos V, en 1555 y 56, comenzaba el proceso de abdicación de sus numerosos tronos, y Felipe se convirtió primero en gobernante de los Países Bajos y luego, en enero de 1556, en rey de España, conocido como Felipe II, así como de Nápoles, Sicilia, y poseedor de enormes colonias de ultramar. Recibió la mitad del imperio mundial de los Habsburgo y se preparaba con aún más energía para continuar la lucha contra el protestantismo y Francia por la hegemonía en Europa. Felipe regresó a Inglaterra brevemente solo en 1557, de marzo a julio, principalmente para involucrar al país en la guerra con Francia. En 1558, María tuvo un segundo embarazo falso, que terminó con la misma decepción y un mayor deterioro de su salud física y mental. Para apoyar a su esposo ausente y cada vez más indiferente en sus ambiciones imperiales, María, en contra de los intereses de Inglaterra y de la opinión de la mayoría de sus consejeros, incluyendo a aquellos que anteriormente habían apoyado su política católica, en 1557 entró en guerra con Francia del lado de España. Comenzó una guerra mal pensada, mal preparada e impopular entre el pueblo, para la cual Inglaterra no estaba en absoluto preparada ni financiera, ni moral, ni militarmente. Se enviaron tropas inglesas al continente para apoyar a los españoles. El resultado de esta aventura fue la humillante pérdida en enero de 1558 del puerto de Calais, la última posesión inglesa en el continente, las llamadas Puertas de Francia, que había pertenecido a Inglaterra durante más de 200 años, desde los tiempos de la Guerra de los 100 años. Los franceses, bajo el mando del duque Francisco de Guisa, atacaron y tomaron Calais por sorpresa, cuya guarnición estaba debilitada y no preparada para la defensa. La pérdida de Calais fue percibida en Inglaterra como una vergüenza y catástrofe nacional, símbolo de la decadencia de la influencia inglesa y de la incompetencia del gobierno. Son conocidas estas trágicas palabras de María, dichas por ella poco antes de su muerte. Cuando muera y mi cuerpo sea abierto, en mi corazón encontrarán dos nombres, Felipe y Calais. Esta afirmación, aunque no sea una cita literal, refleja con precisión la profundidad de su dolor personal y su fracaso político. Toda su vida, todo su reinado, fueron, en esencia, un gran y trágico fracaso. No pudo dar a luz un heredero, no pudo devolver a Inglaterra al seno de la Iglesia Católica. Al contrario, su crueldad solo intensificó los sentimientos anticatólicos y las simpatías hacia el protestantismo, preparando el terreno para un acuerdo isabelino más sólido. No pudo ganarse el amor de su marido ni de su pueblo. El pueblo, aún en vida, comenzó a llamarla la sanguinaria. Y todas sus esperanzas para el futuro, los ingleses las depositaban cada vez más en otra princesa. La joven, inteligente, educada y, lo más importante, protestante, aunque moderada, Isabel, hija de Ana Bolena. Como se vio después, no en vano. Siendo por naturaleza mucho más inteligente, previsora y políticamente flexible que su fanática hermana, Isabel vio los terribles errores de María, que intentaba desesperadamente con fuerza bruta y violencia hacer retroceder la historia. Isabel, de quien María sospechaba simpatías hacia los protestantes y participación en conspiraciones, especialmente durante la rebelión de Wyatt. Después de esta rebelión, Isabel incluso fue encarcelada por un tiempo en la Torre
y luego mantenida bajo arresto domiciliario en Woodstock y Hatfield, se comportó durante el reinado de su hermana con mucha cautela, demostrando externamente lealtad e incluso asistiendo a misas católicas. Evitó los conflictos abiertos, mostró tacto y entereza, y por eso sobrevivió, aunque su vida pendió de un hilo en más de una ocasión. Felipe de España, por extraño que parezca, incluso actuó como su protector, temiendo que en caso de su muerte, la heredera fuera María Estuardo, reina de Escocia y pretendienta al trono inglés, estrechamente vinculada a Francia, principal enemiga de España, y tras la muerte de María Tudor por enfermedad, probablemente cáncer de ovarios o de útero, o gripe complicada con hidropesía, el 17 de noviembre de 1558, Isabel I, a la edad de 25 años, ascendió al trono inglés, recibida con júbilo general. Se convirtió en una de las gobernantes más grandes y queridas de la historia de Inglaterra, abriendo una nueva y gloriosa página en su destino, conocida como la época isabelina. Y María la Sanguinaria quedó para siempre en la memoria de la posteridad como un símbolo sombrío de fanatismo religioso, de una revancha fallida y de una mujer trágicamente incomprendida y profundamente infeliz, cuya vida fue mutilada por la crueldad de su padre, las intrigas políticas y sus propios demonios. Su intento de restauración del catolicismo resultó no solo cruel, sino también contraproducente, fortaleciendo únicamente el protestantismo en los corazones de los ingleses y preparando el terreno para un acuerdo religioso más moderado y duradero, bajo su hermana,